Audiobook. Teoría de la situación revolucionaria. De Shafik Handal. Hacia junio de 1987, y para la inauguración de la capacitación en la educación política, para el desarrollo de cuadros en la etapa final de la Guerra Popular Revolucionaria, Shafik Handal ofreció una larga exposición sobre el devenir del movimiento revolucionario que hasta ese año se había gestado. Un fragmento de dicha exposición es la que tienen en sus manos. Situación revolucionaria y la revolución misma es un proceso objetivo. En cualquier momento de la crisis está planteado el momento oportuno de toma del poder. No exactamente. Hay que hacer un análisis concreto. ¿Cuál es el momento más ventajoso? ¿Cuándo tenemos las mejores condiciones? No se puede predecirlo de antemano, hay que analizarlo en la medida que se desarrollan los hechos. Un ejemplo clásico fue la decisión de los bolcheviques para plantear su insurrección, el asalto al poder. El 24 de octubre todavía no era tiempo porque había un movimiento de tropas del ejército que se estaban dirigiendo a un punto, de tal manera que, si allí se hubiera lanzado la ofensiva insurreccional, esas tropas hubieran podido participar en contra de la revolución. El día 26 sería tarde porque iba a ocurrir otro acontecimiento en el que iban a distraerse las fuerzas de la revolución. Los soviets iban a estar participando en el Congreso, no estarían actuando correctamente dedicándose a la discusión. El día era el 25 de octubre, no estaría este ejército en tal posición y todavía no se iba a inaugurar el Congreso, ese era el momento oportuno. Es decir, en medio de la situación revolucionaria madura de la crisis revolucionaria, hay que definir el momento preciso para descargar los golpes decisivos. Sobre todo cuando la revolución depende por entero de la insurrección. Nuestro caso, el cual no depende por entero de la insurrección, porque está dentro de la guerra y se da la ofensiva militar, permite otra manera de ver la cosa, pero también se debe decidir el momento. Por ejemplo, nosotros para favorecer el triunfo de la insurrección en la capital, tendríamos que ver cómo obligamos a salir de la capital a una parte de las fuerzas del enemigo para que no puedan ser usadas con el fin de aplastar la insurrección de las masas. Debemos debilitar las fuerzas del enemigo en San Salvador y escoger un momento en dependencia de esos pactos. Estoy poniendo un ejemplo en general, podría ser que los acontecimientos se presentaran de otra manera. Lo que se llama crisis revolucionaria, es el momento en el que ya las masas están lanzándose. Está madura la situación, la gente está ya sublevada con la idea de tomar el poder, es la etapa previa del asalto al poder. En 1932 ya había entrado en maduración aquella situación revolucionaria, pero todavía no había acciones que emprendieran un proceso bastante avanzado, faltaban las acciones de la vanguardia. Claro que el Comité Central del Partido en enero de 1932 dijo, no vamos a la insurrección. Pero las masas de todos modos ya estaban decididas. La revolución es una ley objetiva, no depende de la voluntad, la situación revolucionaria y la revolución misma es un proceso objetivo. Las revoluciones vienen realizándose desde que hay clases sociales que luchan entre sí, y la gran pregunta es, si en el socialismo hay posibilidad de que las relaciones de producción y las fuerzas productivas entren en conflicto, ¿puede haber o no revolución? A la luz de los acontecimientos que están ocurriendo parece que la respuesta es sí, excepto que la revolución toma otras formas. No es igual el proceso revolucionario, ni la revolución cuando la sociedad está dividida en clases que explotan unas a otras que cuando hay clases, pero no hay explotación de una por otra como en el socialismo. Lo que está pasando ahora en la URSS y en muchos países socialistas donde hay toda una reestructuración general de las relaciones de producción las cuales se habían quedado atrasadas, es un proceso revolucionario. Aquí se habló también de crisis de poder, es decir, la crisis revolucionaria es un momento cumbre de la situación revolucionaria, cuando amenaza producirse un estallido, es la antesala de la revolución. ¿Qué es la crisis de poder? Es la lucha dentro del bloque de las fuerzas de poder que llega a un punto en el cual ya no es sostenible el reparto del poder tal como había venido ocurriendo y unos desplazan a otros. Eso puede ocurrir sin que haya una situación revolucionaria.
Es cierto que ese es un elemento de la situación revolucionaria, pero para que ésta exista se necesitan otros elementos más, entonces puede haber sin que se diera lo anterior. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay un golpe de Estado? Hay una crisis de poder, las fuerzas de poder no están de acuerdo, pelean entre sí y una desplaza a la otra. Pero no todos los golpes de Estado se dan en medio de una situación revolucionaria. Ahora bien, ¿toda situación revolucionaria termina en revolución? Eso depende de la autoridad que tenga la vanguardia, del grado de organización y dirección frente a las masas. Por ejemplo, en Nicaragua hubo una situación revolucionaria madura en octubre de 1979 y los compañeros sandinistas la aprovecharon. La insurrección los sorprendió y desbordó las previsiones que ellos tenían, adoptaron rápidamente un plan y combinaron la acción militar con la insurrección. En El Salvador era muy difícil que eso ocurriera en los años 80 porque el grado de organización de las masas, sobre todo de las masas revolucionarias más avanzadas, era muy grande de tal manera que tenían disciplina. No estaban al grado de espontaneidad. La espontaneidad es la acción no organizada. Aquí, el nivel de espontaneidad estaba bastante reducido en comparación con la disciplina de las masas. Antes de lanzarse a la insurrección, cada uno de los bloques de las fuerzas revolucionarias tenía que mirar a su dirección y preguntarle, ¿estamos de acuerdo? Por eso debíamos tener un acuerdo de las fuerzas revolucionarias para poder conducir un estallido en ese momento. El grado de organización también puede ser factor de bloqueo. Las masas organizadas tendrían que faltarle el respeto a toda su dirección y decirles, no les hacemos caso y vamos a hacer lo que queremos. Y eso ya es más difícil. En Nicaragua no había ese grado de organización o control de la vanguardia sobre las masas. La revolución puede darse en una situación en la cual hay un alto nivel de organización, alto nivel de disciplina de las masas, no solo de la militancia sino de las masas que se influyen, que se dirigen, que tienen vínculos orgánicos y no me refiero a la influencia política general. ¿Qué pasa si la revolución es derrotada y se mantiene el modelo económico-social? Sigue la crisis estructural y llega un periodo de contrarrevolución. Es el caso de Chile después del derrocamiento de Salvador Allende. Para resolver la situación es necesario no solo derrotar el régimen, sino también resolver la crisis estructural.